Hoy en el enganche, la nueva Brasil de Carleto Ancelotti. ¿Qué tal, enganchados? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tenemos una semana repleta de partidos de selecciones. Tenemos muchas ganas de saber quiénes van a ser finalmente los 48 clasificados para el Mundial 2026. Suena muy grande, son seguramente excesivos. Se va a democratizar mucho el fútbol. Va a ser una cita mundialista muy extraña, muy surrealista, pero la vamos a estar disfrutando aquí los amantes del fútbol internacional, como siempre aquí en el enganche. Pero más allá de las dudas de lo que queda por descifrar en esas fases clasificatorias, hay una confederación que prácticamente lo tiene todo decidido. Es la confederación de la CONMEBOL, evidentemente Sudamérica, donde, salvo Bolivia, que quedó séptima para la repesca y va a tener que luchar en esa repesca internacional en el mes de marzo, vamos a ver si con un partido o con dos, el resto de selecciones ya están clasificadas. Ya se clasificaron 6 de manera seguida, de manera directamente hacia el Mundial. Y una de ellas es la selección de Brasil. Evidentemente hablamos de la pentacampeona del mundo, hablamos de una de las candidatas cada vez que vamos a llegar a una fase final y evidentemente una de las que tiene mejores jugadores. Y por eso queremos analizarla a fondo, porque aunque en España tenemos mucho contacto con esta Brasil, sobre todo de que está Carlo Ancelotti, podemos ver sus partidos, diseccionamos todo lo que allí está pasando, no es lo mismo verlo desde aquí que sentirlo como propio desde allá. Gustavo Fogassa, encantado de que estéis aquí en el Engancheta. ¿Cómo estáis? Hola David, gracias por la invitación. Nada. Un gusto estar acá contigo. Que nos van a ayudar a sentir lo que hoy en día es la selección brasileña. Porque como decía antes en la intro, es verdad que vemos los partidos de Brasil, que el contacto con la Brasil de Ancelotti es mucho más cercano ahora aquí en España, que además es verdad que la cercanía también de varios jugadores del Real Madrid a esa selección, pues últimamente ha hecho que siempre haya cierto interés y tengamos noticias un poquito más cercanas, pero los que somos frikis del fútbol internacional llevamos viendo mucho tiempo a Brasil y queremos indagar un poco más en no solo lo que nos llega desde aquí, sino lo que sienten allí ahora mismo con esa selección brasileña. Y por eso vamos a empezar a mostrar cómo fue la fase de clasificación de la selección brasileña. Como os he dicho, se clasificaron 6 de manera directa para el Mundial 2026. Aquí las vemos en la pantalla. Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay fue la última. Ecuador es la séptima y va a jugar, como os digo, esa repesca internacional. Os recuerdo a todos que más allá de que vamos a hablar de Brasil, de debate, de cualquier crítica que tengáis, cualquier opinión, cualquier cuestión que queráis hacer, aquí en comentarios nos lo dejáis, dais ahí clic, dais al me gusta, nos los vamos a agradecer muchísimo porque este contenido lo hacemos gracias a todo eso. Y yo os pregunto, ¿qué sensación deja el hecho de una quinta plaza para Brasil que dista mucho de lo que seguramente tiene como exigencia más allá de todos los altercados, más allá de las dificultades de entrenadores en los últimos tiempos? Al fin y al cabo, Brasil ha sido quinta y creo que es una merma importante como para empezar a analizar cómo cogió a esta selección Ancelotti, ¿no? Estoy poniendo ahora mismo en imagen gran parte de los últimos seleccionadores que ha tenido Brasil. Recuerdo, porque me ha apuntado por aquí los datos, el que más partidos ha estado con Brasil ha sido Zagallo, 139, Parreira, 117, Dunga, 86 y Tite, 81. Creo desde que Tite dejó la selección, verdaderamente no ha habido regularidad. Otra vez, ha sido un periodo ahora con los que citaba, los últimos seleccionadores que citaba Gabriel, casi que podemos decir un periodo de entreguerras hasta volver a definir qué quiere ser Brasil y con quién quiere ser Brasil, ¿verdad? Esa sensación de dificultad para volver a encontrarse. No sabemos encontrarse para qué, pero sentir que hay un proyecto, ¿no? Porque ha estado un poco indescifrable desde entonces. Sí, yo voy a agarrar un poco antes de lo que dijo Uh -huh. Gabriel para traer un poco de contexto y después doy un salto para el presente, ¿no? Si pensamos que el periodo de Tite del 2016 hasta que dejó después de la Copa de Qatar fue un periodo bastante positivo en términos de cómo montar una selección. El equipo estaba muy bien armado, se jugaba muy bien, Brasil fue primer lugar en las dos eliminatorias, llegaba al Mundial como favorito y bueno, en el Mundial no fue tan bien cuanto se pensaba que podía ser. Claro, podemos discutir el partido con Bélgica en el 18, el primer tiempo Bélgica sorprendió a Brasil y le fue muy bien, pero en el segundo tiempo, si tuviera 10 minutos más por ahí, Brasil ganaba. Uh -huh. Courtois jugó quizás el mejor partido de su vida por la selección esa noche. O sea, hubo cosas del fútbol que hacen con que uno diga, bueno, está bien, ¿no? Podríamos ir más adelante, sí, pero fue una queda justa. En el 22 con Croacia ya ese partido fue un poco más desequilibrado
y ahí ya se veía que un poco esa selección no tenía el mismo tutano que tenía de 4 años atrás y que ya era realmente el fin de un ciclo, ¿no? De que como que no daba para más, no Sí. tenía fuerza como para llegar a una final. El periodo de Tite fue muy bueno, fue muy positivo. Él fue el primer entrenador en la historia de la selección que dejó ahí un archivo con todo lo que hizo, todos los entrenamientos, todas las rutinas, todas las ideas, dejó todo documentado. Nunca se había hecho eso en la historia del fútbol brasileño, que un entrenador de la selección en la CBF, en la federación, dejara documentado todo lo que hizo para que el que viniera a seguir pudiera empezar sin empezar de cero, que pudiera empezar de algún lugar del trabajo, de estudio de los jugadores, de la parte física, fisiológica. O sea, hay un montón de material ahí que no fue aprovechado, o por lo menos se cree que no fue aprovechado. Quizás ahora con Ancelotti eso se puede rever, pero con los entrenadores anteriores no le dieron mucha pelota a eso. Y entonces esa herencia que deja Tite podría ser aprovechada y no fue. Dando ese salto de lo que fue Brasil, clasificando bien a los mundiales y haciendo mundiales no tan buenos, cuando pensamos en el 94, en el 2002, las dos últimas veces que Brasil fue campeón, hicimos Sí. las peores eliminatorias hasta Sí, entonces. cierto. En el 94 perdimos partidos que nunca se habían perdido. Perdimos para Bolivia, para Ecuador, equipos que nunca habían ganado a Brasil en el 94, en el 93, en verdad, no para el Mundial del 94, ganaron de Brasil y Brasil fue campeón en el 94. Y en el 2002 era una historia, pues también casi estuvimos por no clasificar cuando Scolari tomó cuenta de la selección y empezó a llamar jugadores que eran de su confianza y montó una selección que era contraria a lo que querían la hinchada y la prensa y todos estaban a criticarlo mucho, llegó con todas las dudas. Además no llevó a Romario, que era en ese momento el gran jugador de Brasil, y con eso se compró una pelea que hasta hoy le cobran de no haber llevado a Romario, mismo siendo campeón del mundo, hasta hoy le cobran que no llevó a Romario a ese mundial del 2002. Y fue campeón jugando muy bien. Ojo que ese Mundial de 2002 hay ahí un montón de errores de árbitros, ¿no? España fue perjudicada, Sí. Italia fue perjudicada, Estados Unidos fue perjudicado, hubo un montonazo de errores, que ese es otro tema, ¿no? El FIFA Gate y todo lo demás. Pero Brasil, en la final con Alemania, digamos, si hubiera un partido solo, el final con Alemania, Brasil fue mucho mejor que Alemania, jugó muy bien y merecía ese título de 2002. Ahora damos ese salto para el 25 y tenemos una selección que está en construcción. Entonces, todo lo que se hizo en las eliminatorias no va, a mi punto de vista, no va a contar ahí en el Mundial. El Mundial es un torneo tan corto y que tiene que dar ahí match de las ideas del jugador con el equipo. Por eso que Ancelotti dice, esos 2 partidos ahora con las selecciones africanas es el último test que va a hacer. La próxima convocatoria ya va a ser con el grupo que él piensa que va a ir al Mundial. Entonces, yo entiendo que hasta esos 2 últimos partidos ahora es el cierre de una época. Lo que va a pasar en el enero del 26 para adelante es la real etapa Ancelotti con la selección. Y David, Gabriel, no sé si van a estar de acuerdo conmigo, pero Ancelotti es uno de los 5 mejores entrenadores del mundo, ¿no? Sí. Si vamos a hacer una lista de 5 mejores, no hay como no ponerlo ahí. Entonces, hay una confianza en su trabajo, no tanto en el grupo de jugadores, pero sí en él. Entonces vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Pues me gusta esta valoración porque pongo a Ancelotti ahora ya en imagen, porque normalmente desde que ha salido del Real Madrid todo el mundo imaginaba aquí en España, por lo menos en Europa, el hecho de... fíjate que nunca ha acogido a una selección, porque Ancelotti ha estado en 10 clubes, 11 etapas, porque en el Real Madrid fue el único en el que repitió, y tiene un total de 36 títulos, pero jamás había estado con una selección. Entonces, final de su carrera, poner el colofón con una Brasil, pues seguramente suena muy bien para el currículum, pero con esta Brasil, que estaba, como bien decís, en construcción y que venía de una fosa tremenda, de un pozo brutal en el que no encontraba su identidad y en el que seguramente está intentando un relevo generacional de alguna manera y al final no acaba por darle por completo porque vuelve a retroceder, a traer a jugadores muy clásicos. Es decir, está una mezcla de falta de
jugadores seguramente para lo que quisiera hacer y de dificultad para decir adiós a los que todavía siguen siendo muy importantes en la escaleta, en la estructura de la selección brasileña. Pero han sido 6 partidos, de lo que decía ahora mismo Gustavo, que yo entiendo que es verdad que se intente mostrar que no importa demasiado, porque prácticamente la clasificación estaba regalada por cómo ha sido la Conmebol, por los billetes que había, los cupos mundialistas. 6 partidos, 3 victorias, un empate y 2 derrotas. Ha habido 2 amistosos también, es verdad que tampoco ha tenido tanto que... es decir, no es un baremo muy amplio como para sacar conclusiones. Pero, ¿qué sentís de cuando Ancelotti dijo que sí, que ok, que me voy a Brasil? ¿Eso fue una satisfacción general en el país o directamente alguien dudaba de que no iba a ser el adecuado? David, a mí me gusta siempre de pensar las cosas que estamos viviendo en un momento nunca vienen así de la nada, siempre Sí. vienen de algún lugar, ¿no? Todo es una construcción. Y si uno piensa que en toda Sudamérica hoy se vive un déficit muy grande en relación a nuestros cracks, pues salen de nuestros países muy temprano, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Ecuador, se van a Europa muy temprano y cuando van a la selección están en general formados por el club o por los entrenadores que trabajaron en Europa o en Arabia o a donde estén y no en Brasil. Y los jugadores que se quedan en Brasil están siempre a un nivel técnico un poco más abajo y no tienen acceso a todo lo que sea de competitividad que uno tiene jugando en Europa, jugando en las grandes ligas europeas o en la Champions o en Europa League. Acá se tiene ese déficit técnico, ¿no? Entonces, cuando uno piensa todo eso y pone además una comparación, pues yo, por ejemplo, ¿no? Mi primer mundial que tengo, recuerdo es el del 78, era muy chico, no tengo un recuerdo muy borrado, pero el de 82 lo viví intensamente, el Mundial de España. Fue el Mundial que marcó mi generación. Sí, además teníais una super selección, además, que no ganó, pero que probablemente ha dejado una sombra tremenda con los Zico, Sócrates, Falcao y compañía. Y esa generación que dices fue una generación increíble de super cracks que jugaban en Brasil. Se fueron a Europa después de Cierto, maduros, cierto, después de cierto. los 30. Y después, a partir de ahí, las otras generaciones, tuvimos enormes generaciones de cracks, ¿no? Romario, Bebeto, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Adriano. Es una lista de grandes jugadores de Brasil, Cafú, Roberto Carlos, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, la lista es enorme. Y todos esos grandes jugadores que fueron cracks, que fueron muy diferentes, cuando jugaban por la selección había una identidad de pertenecer, de decir, bueno, acá en la selección hay que ganar. Entonces se juega a ganar. Hay como una vocación a la victoria que esos tipos tenían, ¿no? Y después eso a la gente le pasaba una idea de grandes cracks que la iban a arreglar en algún momento. Entonces el papel del entrenador en el imaginario colectivo no era tan importante. Aunque a nosotros que somos obligados a estudiar el fútbol, a entender el fútbol, sí sabíamos que era importante, ¿no? Acá en Brasil hay el mito que en el 70 Zagallo no hizo nada, no pintó nada, ¿no? El entrenador, que todo lo hicieron los jugadores. Y los propios jugadores decían que no era así, que Zagallo tuvo su importancia. Entonces acá en Brasil siempre se cultivó mucho la idea de que el entrenador no importa, importan los cracks. Entonces, dentro de esa idea, de esa cultura, que es confirmada por esas generaciones que estamos hablando, ahora es la primera vez en la historia que no tenemos cracks. No tenemos esos cracks que deciden, esos jugadores que uno puede decir, bueno, van a llegar, van a poner la camiseta de la selección y van a jugar como dioses. No existe más eso. Todos los jugadores hay una duda. Uno piensa, bueno, Vini Junior es crack, vas a preguntar acá en la calle, 50% te van a decir que sí, 50% te van a decir que no. Neymar era la gran figura, por ahí el único considerado unanimidad en términos de crack, pero hoy también todos dicen, bueno, Neymar ya está para el fútbol, no va a jugar más. Claro. Uno piensa, bueno, Neymar se acabó para el fútbol, no tiene más fútbol y es lamentable, ¿no? Lo que está haciendo Neymar dentro de la cancha. Entonces, la crisis que tenemos hoy es esa, ¿no? Ancelotti es un gran entrenador, hay mucha confianza en él, se entendió como que fue un gran paso para la selección tenerlo, pero esa cultura de tener los grandes jugadores, los cracks que ponen
no, dejen conmigo que la voy a resolver. Romario decía, no, hoy voy a meter 3. Y iba y hacía los 3 goles contra Argentina, contra Uruguay, contra Francia, no le importaba. Hoy Sí. no tenemos más esos jugadores. Entonces la gente dice, sí, bueno, ¿qué va a pasar? ¿No? Hay una incertidumbre en relación a todo eso, pues no se sabe, esa cultura no está presente. Y como dijo bien Gabriel, hay una duda también sobre los entrenadores brasileños nos sirven, necesitamos un extranjero. Y aunque reconozco que Ancelotti es un excelente entrenador, tiene total confianza de que va a llegar, no sé tampoco si él puede hacer de esos jugadores un equipo competitivo. Totalmente, estoy muy de acuerdo con eso. Es verdad que nos sirve muchísimo para darnos cuenta de las dudas que hay en torno a más ahora mismo a la plantilla que al entrenador, y que el entrenador ha sido algo accesorio. Eso me ha encantado muchísimo, porque es verdad que podemos tener esa sensación, pero dicho por vosotros, y esa sensación de que en el día a día los técnicos que han pasado brasileños por la selección no han dejado el pozo que se hubiera imaginado, ha ayudado a que exista más ese debate todavía en Brasil. Estoy poniendo en imagen ahora mismo la última convocatoria de Brasil. Así a grosso modo, os voy a preguntar a modo casi de titular, que no quiero dejaros aquí una hora hablando, por más que nos encantaría. ¿Qué os ha llamado la atención de la lista? Lo más llamativo de todo, una cosa para Gabriel y otra cosa para Gustavo, porque ahora os voy a preguntar por Neymar, por la defensa, por cosas del centro del campo, por la delantera. Voy a ir paso a paso, pero de inicio, vosotros veis la última lista y qué es lo que más os llama la atención. A mí me gustó mucho la vuelta de Fabinho como un medio volante, que hace falta un jugador con esa experiencia, esa calidad. Confieso que no vengo acompañando mucho cómo está jugando ahora en Arabia. El campeonato de Arabia no es un campeonato que acompaño, pero si tiene 70% de lo que era Fabinho del Liverpool y del Mónaco, ya sirve. En la lista hay 7 futbolistas del Brasileirao, que es algo que el propio Ancelotti ha dicho que va a aprovechar estos partidos que son amistosos para explorar, para investigar, para experimentar un poco con algunos futbolistas. Creo que por eso han ido, por ejemplo, propio Fabinho, Víctor Roque, para ver qué tal está. Me llama la atención Luciano Yuba, porque es verdad que juega en un equipo menor de Brasil como es el Bahía, y intuyo que ha hecho mucho ruido. He visto algún partido del Bahía en el Brasileirao, pero no me ha acabado de fijar concretamente en él, con lo cual le voy a empezar a seguir más a partir de ahora, que me ha llamado mucho la atención. Aquí en España también nos llama lo que decís de Víctor Roque, y al mismo tiempo que vaya Luis Enrique, cuando aquí no funcionó en el Betis ninguno de los dos, por ejemplo, y son dos jugadores que al final han ido creciendo y están ahora mismo en la selección. Es algo muy llamativo, aunque es verdad que Luis Enrique sí que dejó por lo menos un dinero importante aquí en el Betis, porque tuvo una explosión puntual que lo han sabido aprovechar. Pero os pregunto, más allá de esos toques, que está muy bien, porque así sitúo rápidamente a la gente también en cómo está ahora mismo Brasil, os sitúo en el nombre que creo que es el debate. A mí particularmente en esto lo tengo muy claro. Hablo de Neymar, le estamos viendo ahora mismo en imágenes. Compañeros, yo tengo la sensación que Neymar tiene tanto poder mediático en Brasil, lo tiene en el mundo, así que imagino que en Brasil evidentemente está considerado un icono absoluto, que incluso en un estado de forma tan bajo y tan alejado del que sabemos que se le debería exigir a un futbolista brasileño, a cualquier otro futbolista brasileño que no se llama Neymar, para estar en la selección, al propio Neymar no se le exige por esa aureola de grandeza que él en otro momento se ha ganado. Pero la realidad, ahora os quiero escuchar a vosotros, es que desde aquí, y a mí particularmente, que además le he estado siguiendo bastante los últimos partidos precisamente porque sabía que iba a hablar en este tema, me da la sensación que está muy lejos, y no hablo solo de lo físico, que es donde Ancelotti se está agarrando por ahora lo físico para no convocarle, o por lo menos para no caer en la presión mediática que hay para que lo convoque, sino que yo creo que en lo mental, sinceramente, lo mejor que puede Brasil hacer ahora mismo es limpiar esa etapa y directamente empezar a construir, porque además os he escuchado ahora a vosotros y claramente está buscando una identidad. Creo que volver al pasado con Neymar sería difuminar un poco más esa identidad. Esa es mi opinión desde aquí. Es lamentable ver a un crack como Neymar en la situación que está. Pues Neymar, hostia, tío, Neymar fue siempre un jugador que no se cuidó su vida entera. Sí. No es de ahora, ¿no? Desde la época antes de irse al Barça ya era un jugador que estaba más ocupado con la noche, con la fiesta, con cosas así. Y puedes hablar con cualquier preparador físico que trabaje con deporte y te van a decir la peor cosa para el deportista es el alcohol, ¿no? La bebida es algo que tarda para recuperarse, una lesión, que tarda para tener todo el ciclo
de los hormonios que se necesita para la recuperación. Es toda una historia que Neymar nunca respetó su cuerpo, dormir, estar bien, y el fútbol pasó la nota, ¿no?, de eso para él. Y ahora, como dices tú, David, él por más que quiera hacer el fútbol, le está diciendo, mira, no estoy más contigo. Hay varios videos que están ahí en internet de resúmenes de errores de él, de tomadas de decisiones equivocadas, parece un jugador amateur que está ahí jugando entre los profesionales, y es el pichichi de la historia de la selección de Brasil, es el mejor cobrador de penales de la historia del fútbol brasileño, tiene 85% de acierto en penales, nadie en la selección pateó mejor penales que Neymar, y tiene el cartel para estar ahí, y el propio Ancelotti dice, mira, Neymar siempre va a tener lugar, pero tiene que jugar. Claro. Y es como, pero no basta solo jugar. ¿Dónde está su cabeza? ¿Dónde está el foco? ¿Dónde está la cuestión anímica, psicológica, el físico? Todo eso no está andando junto. Entonces, ponerle ahí solo porque es Neymar. Y ahí me viene toda esa historia de cómo toda la historia de la selección brasileña, los entrenadores tuvieron que dejar grandes jugadores de afuera de mundiales por N motivos, ¿no? Si yo voy, por ejemplo, al 78, Claudio Coutinho, que era el entrenador de Brasil, dejó afuera a Falcao, que era el medio centro del Internacional de Porto Alegre, después fue el rey de Roma, jugó en la Roma. Falcao era el mejor jugador de Brasil en ese momento, y lo dejó afuera por una pelea ideológica, y no lo llevó al Mundial del 78. En el 82 se dejó afuera a Reinaldo, que era un gran centro delantero de Brasil, primero porque estaba lesionado, se recuperó de la lesión y después Pelé no lo llevó al Mundial. Y ahí, bueno, recién conté la historia de Romario en el 2002, Sí. el propio Neymar en el 2010, Ronaldinho en el 2010 también, Ronaldinho Gaucho, Ronnie, podría haber ido en el Mundial del 2010 y no lo llevaron. O sea, hay un histórico en la selección de Brasil de dejar a sus mejores jugadores en ese momento afuera por algún motivo. Pues me da la sensación que vamos a sumar a Neymar a esa lista, ¿eh? Eso es lo que iba a decir. Sí. Me parece que Ancelotti no va a venir al micrófono y va a decir, mira, no lo voy a llamar a Neymar. No puede porque se le comería a todo el mundo y evidentemente no puede decirlo. Claro. Exacto, pero en sus planes personales me parece que no cuenta con él. Totalmente. Voy a ir línea por línea. Yo veo la defensa y veo que hay tres que me salen potentes en cuanto a jugadores de los cuales te puedes fiar, que le dan cierta estructura, que me sale Militao, me sale Marquinhos y me sale Javier Magalhães, pero se me caen los laterales de una manera alarmante. Y fíjate que los laterales hemos tenido en Brasil, vosotros lo sabéis mejor que yo, probablemente era, junto con la delantera, ese puesto, ese rol concreto en el que Brasil era siempre intocable, era referente mundial. ¿Estáis de acuerdo? ¿Qué ha pasado? Está probando todo tipo de laterales. Me ha apuntado por aquí alguno para recordarlo, pero es que sigue estando Alexandro, Wesley, va Caio Henrique. Es decir, es que ha probado un montón. Está probando ahora Paulo Henrique también del Vasco. Un montón de jugadores que no han acabado de asentarse en la élite y no sale más. Gustavo, evidentemente, más allá de que la portería le vaya a pasar de largo, porque quiero imaginar la recuperación de Alisson, que es intocable, ahora mismo los que están yendo son Ederson, por ejemplo, que está jugando ahora ya en el Fenerbahce, es decir, ha dado un paso claramente atrás en su carrera. Está también Bento del Al-Nassr, del equipo de Cristiano Ronaldo, que tampoco ha sido un portero que se haya de alguna manera verificado en la superélite, y luego ha llamado a Hugo Sousa de Corinthians. Evidentemente aquí imaginamos que Alisson se va a recuperar y va a ser importante, pero te iba a preguntar por la medular, salvo que me quieras decir algo rápido de la portería, porque creo que eso es lo que va a pasar en la medular, cuando muestro aquí a tres jugadores que para mí me parece que son clave ahora mismo, el esqueleto, que son Bruno Guimaraes, Casemiro y Paquetá, que puede parecer no demasiado, ¿no? Aquí hay un dicho en España que decimos, dime qué mediocentros utilizas y te diré cómo juegas. Bueno, pues con Brasil es bastante difícil de averiguarlo, sinceramente. Sí. Casemiro, me parece que Casemiro y Marquinhos son los únicos jugadores que podemos clavar que van a ser titulares y son incontestables para Ancelotti. Esos dos me parece que son los únicos que de cualquier forma, pase lo que pase, solo no juegan si están lesionados, pero si están bien físicamente van a jugar en cualquier
partido, en cualquier situación. Principalmente Casemiro, que vuelve a la selección de la mano de Ancelotti, de la confianza de Ancelotti, y es la voz del entrenador. Todo gran entrenador necesita un jugador que sea su voz Sí, adentro sí. del campo, ¿no? Sí, lo fue en el Real Madrid para él y evidentemente estaba claro que ese perfil de jugador, a poco que Casemiro volviera a estar físicamente bien, evidentemente iba a ser esa seña, ¿no? de Ancelotti en el terreno de juego. Sí, y ahí el que acompañe a Casemiro a su lado, si vamos a pensar en un doble pivote y va a ser alguien que juegue ahí a su lado, y a principio es Bruno Guimarães, están entendiéndose bien, me parece, ¿no? Hay que desarrollar un poco más, pero me parece que se están entendiendo bien. La cuestión más acá es qué va a pasar adelante, ¿no? ¿Quiénes van a jugar adelante de esos dos? Y a partir de ahí se va a entender un poco más. Ya vamos a hablar de los centrodelanteros, pero me parece que ahí está la clave de Sí. cómo va a jugar este Brasil. Sí, mira, yo tengo fe en la medular. Evidentemente, los tres que estamos mostrando en pantalla creo que van a ser la estructura del centro del campo, más allá de lesiones y demás. Pero Andrés Santos, a ver qué hueco se hace, porque me parece el único que es un poco diferente respecto a esto, más allá de que Paquetá y Bruno Guimaraes tienen mucho ida y vuelta. Y yo que en lo físico, incluso cuando probó a Joelinton en su momento, también es esa tipología un poco de jugador más físico y demás. Pero vamos a ir arriba porque, evidentemente, creo que por lo que representan los dos en el pasado del Real Madrid y ahora volver a la selección, son muy importantes, Vinicius y Rodrigo. Evidentemente ahora mismo en el Real Madrid, y os lo digo por experiencia porque aquí evidentemente es el tema mediático continuamente uno y otro, algo le ha pasado a Rodrigo desde hace un tiempo. Se ha hablado de un bajón casi que cercano a la depresión o un momento depresivo muy complejo, por lo menos aquí es lo que se ha dejado caer. No se ha acabado de oficializar, pero más o menos es lo que se ha dejado caer. Le está costando muchísimo salir, probablemente ahora mismo es un jugador residual en el Real Madrid, y lo dice alguien que le encanta cómo juega Rodrigo en su prime y que le duele decir la frase que acabo de decir de que está mal, pero es la realidad. Y Vinicius, que tiene todos los saltos y tiene todas las interrogantes de qué va a pasar con su futuro en el Real Madrid, es lo que más se está hablando aquí. Está generando un cisma tremendo con Xavi Alonso, es la realidad también durísima para Xavi, pero el club le ha dado el ok a Vinicius antes que a Xavi Alonso, esa es la realidad ahora mismo en España. Pero todo esto vuelve con el pacificador, con Ancelotti, vuelven los dos otra vez a la selección. Voy a meter aquí en la ecuación y los muestro ya a Estebao, a Joao Pedro, incluso les he puesto los dos juntos, que me parece que son los jugadores que desde el anonimato, o por lo menos desde no estar en los planes de hace algunos meses, han crecido mucho y creo que más o menos tienen asegurada la presencia con la canariña en el Mundial. Metiendo a estos dos en la receta, en los ingredientes ofensivos, recordando que en la lucha por el 9 va a estar Richarlison, Vitor Roque, Cuña, que ha vuelto ahora también, Mateus Cuña, el jugador del United de la selección, y que evidentemente añoraremos siempre a Rafinha. Estoy de acuerdo con lo que decía Gabriel, es intocable seguramente en el momento que esté bien. Pero ¿cómo ves la situación de todo esto? Con Rodrigo, con Vinicius, la sensación de que incluso Estebao ahora mismo está creciendo y probablemente va a ser el titular en el extremo derecho. Es difícil porque ninguno está en un súper gran momento, pero sin embargo te lo van a pedir, y más Rodrigo y Vinicius, que conocen mucho a Ancelotti. Sí, y David, mira que ese es el tipo de problema que está bueno de tenerlo, ¿no? Pues son Sí. buenas opciones para, no es que haya ahí una escasez, hay una idea de que algo puede funcionar dentro de lo que tiene, y ahí está también la clave del éxito que va a tener Ancelotti, cómo va a hacer que encajen esos tipos. Él dijo en la última colectiva que hizo acá de prensa que tiene la idea de tener dos tipos de centrodelanteros. Uno que le guste tener la pelota, que sea de más movilidad, y uno que sea de más referencia en el área. Entonces, a mi entender, inclusive hice una columna ahí en el diario sobre eso, de que, bueno, si vamos a agarrar esa clasificación que puso Carleto, vamos a pensar, bueno, en los de movilidad tenemos a Mateus Cuña, a João Pedro, a Vitor Roque, ¿no? Que van a disputar, esos tres van a disputar una posición. Y los otros centros delanteros de referencia tenemos a Richarlison, a Luis Enrique, no sé cuál otro puede ser, Pedro de Flamengo, que es un buen jugador que también está ahí en la lista, eh, Igor Jesús, Sí. Igor Jesús. Entonces hay digamos que 7, 8 jugadores para 2, 3 posiciones, ¿no? Pensando solo en centrodelanteros, pues pueden jugar en otra posición, pero vamos a hablar solo de centrodelanteros, ¿no? Y si él quiere tener uno de cada tipo, va a tener que optar por ahí.
Y entonces, a partir de esa idea de quién opta para tener la 9 y la 18, vamos a decir así, a partir de ahí va a pensar quién va a jugar alrededor. Pues si va a necesitar extremos que se queden más, que sean más verticales, que sean de victoria personal, como es Vini Junior, como es Esteban, o si un jugador, yo estoy de acuerdo con Gabriel, que Rafinha es titularísimo, pues Sí, sí. Rafinha puede jugar por adentro, puede jugar como 10, Sí. puede hacer funciones que los demás no hacen. Entonces, Rafinha ya está ahí, me parece. Si está bien físicamente, va a estar. Y, y Richarlison, aunque sea un jugador que no tiene la confianza de la hinchada acá, ya no es más, no tienen más el mismo cariño que tenían por Richarlison de hace, no sé, 5 o 6 años atrás. Pero con Ancelotti tiene la misma confianza que tiene Casemiro, por ejemplo. Porque fue su jugador en el Everton y tienen una relación muy próxima Sí. y Richarlison me parece que va a ir al Mundial también, mismo que no sea una figura tan protagonista. Entonces, hay que ver en esos amistosos ahora y en los partidos de los clubes que se quedan hasta la próxima convocatoria, quién se va a destacar. Pues a partir de ahí me parece que van a venir los 4, 5, 6 delanteros que serán convocados. Ahora mismo, estamos grabando esto 12 de noviembre. ¿Dónde va a terminar el camino de Brasil en el Mundial 2026? Hay que mojarse. Yo voy a ser un poquito más positivo, voy hasta las semifinales. Para mí, España y Francia es muy difícil que uno de los dos no sean campeón de este mundial. Ajá, pues mira, ahí por la parte que me toca, cruzo los dedos, a ver si se puede dar. Pero me gustaba saber vuestra opinión de este tipo de pronósticos, porque ahora mismo, en momento, quedan 6 meses vista para ese mundial y evidentemente es clave hacer esa pregunta ahora, que es cuando más valor tiene, porque la construcción de aquí en adelante, vamos a ver qué nos deja, pero a día de hoy así están las dudas, así están los interrogantes y así está todo lo que hay alrededor de la selección brasileña. Hemos hablado de Neymar, de Vinicius, de Rodrigo, de cómo es el medio campo, de las dudas que hay, de algunos lesionados, de cómo ha sido el camino a Ancelotti, de lo que le queda, insistimos, a 6 meses vista. Todo lo que queráis lo podéis comentar aquí, dar a me gusta, dar a la campanita para que os lleguen los avisos del resto de contenido. Doy las gracias, muchísimas gracias a Gustavo Fogassa. Es un placer teneros aquí, era la mejor compañía para poder hablar de la selección brasileña, y a vosotros os digo desde ya que vamos a seguir haciendo este tipo de contenidos con aquellos que están allí donde queremos contar las cosas, porque siempre nos van a ayudar a darle el enfoque que queremos.